Si yo estoy todo el tiempo en contextos que me invalidan, en contextos que no me hacen sentir segura, pues yo todo el tiempo voy a repetir lo mismo. Voy a repetir que no puedo, que no soy capaz, nada me va a resultar bien, porque estoy repitiendo el contexto ajeno. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidas a este espacio que es muy personal, con la intención de hablar sobre estas situaciones de la vida en donde todos en algún momento nos hemos sentido incomprendidos. Si estás pasando o has pasado por algo igual, quédate mientras escuchas la historia de alguien que como tú también ha experimentado esta sensación. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy quiero hablar sobre un tema que es muy importante y es cómo el contexto influye en nuestra toma de decisiones, en nuestra personalidad, en nuestros recursos y en todo lo importante que pasa en nuestra vida. Y de ahí que es tan importante saber elegir un contexto adecuado, en donde sientas que es tu espacio seguro, en donde sientas que puedes desenvolverte bien y en donde consideres que puedes ser tú en su máxima expresión en la medida de lo posible y que puedes dar tu mejor versión. Voy a hacer un contexto rápido antes de esto. Actualmente vivo en España, antes vivía en Colombia, pero antes también vivía en España. Y siento que la relación de antes, de la yo migrante de antes con la actual, ha cambiado un montón. Entonces quiero compartírtela. Empecemos. Yo antes vivía en España, vivía en Barcelona y vivía aproximadamente en 3 o 4 casas. La primera casa en la que viví era muy oscura, entonces cuando yo llegué en invierno no habían ventanas, todo el día estaba oscuro, entonces no había luz natural y todo el tiempo había que prender la luz artificial porque no había luz natural. Esto empezó a generar en mí como la intención de estar por fuera de la casa todo el tiempo, porque llegar a la casa pues se sentía como muy oscuro, como un ambiente en verdad como muy deprimente, por decirlo así, porque todo el tiempo la oscuridad era absoluta. Decidí cambiarme de casa y me fui a vivir con un par de personas que eran amigos de lo ajeno. Entonces todo el tiempo ellos vivían de las cosas que obtenían de las personas de la ciudad por ahí sin que las personas se dieran cuenta. Entonces llegaban con cosas ajenas a la casa todo el tiempo. Y adicional vivían de los recursos del Estado. Acá dan como un bono de desempleo, entonces vivían de este bono constantemente y adicional pues de las cosas que obtenían sin que las otras personas se dieran cuenta. Esto empezó a generar en mí como mucho malestar porque todo el tiempo llegaban con cosas ajenas y esto hacía que yo no me sintiera acá tan cómoda porque pues esto no era parte de mis valores, ¿no? Como que no resonaba conmigo. También era un contexto como de mucho cigarrillo, a mí personalmente no me gusta fumar, el olor me incomoda, entonces yo dije pues acá no es tampoco. Entonces tuve un tercer trasteo, me cambié a una tercera casa en donde compartía con personas que se dedicaban a lo suyo, que trabajaban, pero constantemente eran fiestas cada 8 días. En Barcelona particularmente, pagar un piso independiente en un valor económico alto, entonces pues siempre digamos que para empezar siempre se ve que las personas comparten piso constantemente con otras personas. Yo quería descansar, pero todo el tiempo era como reunión cada 8 días, o yo estaba viendo televisión en la sala y llegaba también como los amigos de mis compañeros de piso a hacer fiesta o a reunirse. Entonces si yo quería descansar pues yo era quien tenía que irme, ¿no? Porque era un piso compartido. Esto hizo que yo empezara a sentirme también muy incómoda. Entonces yo también me cuestionaba a mí misma y yo decía, no puede ser que lleve 3 casas y que en estas 3 casas no me sienta cómoda en ninguna, que tenga como mucho malestar con las personas como con las que estoy compartiendo todo el tiempo, y empecé como a autojuzgarme porque no me sentía cómoda en el contexto, porque no me sentía cómoda en mi casa, porque no me sentía cómoda también como con la idea de tener que quedarme de manera ilegal, porque en las 3 casas en las que estuve pues ese era como el común, ¿no? Como que el común acá un poco es que hay muchos obstáculos burocráticos para ejercer la profesión, que hay muchos obstáculos morales también, mucha xenofobia. Entonces pues el camino más rápido para trabajar es por medio de la legalidad. Dentro de mi cabeza yo empecé a sentir como mucha ansiedad y yo decía, no puede ser posible que el problema sea yo y yo me estoy sintiendo mal. Entonces a mí me empezó a dar como una situación de sobrepensar todo el tiempo. Yo sobrepensaba mucho con respecto a si la casa era para mí o no, si los compañeros de piso era como el problema de ellos o era mi problema, que yo no encajaba, como que no me sentía cómoda en ningún lugar. Bueno, finalmente decidí devolverme y cuando regresé a Colombia
empecé a trabajar en lo mío, empecé como ya a tener toda la estabilidad que uno tiene en su país, con la red de apoyo familiar, con la cultura, como con muchas anclas seguras. Actualmente, 3 años después, decidimos con mi pareja venirnos nuevamente a vivir a España, como en otras condiciones. Sin embargo, compartimos piso. Este contexto que te acabo de dar para decirte que el contexto influye un 1000% en las decisiones que tú tomas. Porque en ese momento, pues yo estaba sola, estaba como en varios contextos en donde yo sentía que las ideas que me daban estas personas todo el tiempo era hacerse amigo de lo ajeno, que había que ser ilegal para poder trabajar, que acá no hay oportunidades, ¿no? Como que todo el tiempo tenía un constante pensamiento ajeno que ya empezó como a ser propio. Entonces yo ya empezaba a repetir este discurso constante de que no hay oportunidades, de que no hay nada, bueno. Y ahora nuevamente estoy en una situación migrante, estoy en una situación migratoria. Sin embargo, creo que influye mucho el contexto en el que nos desenvolvemos, porque creo que ahora hay nuevas ideas, hay nuevas herramientas y no es necesario que tú estés migrando, que tú estés pasando por una situación idéntica a la que te acabo de contar, sino que hay muchos cambios que a veces no nos damos cuenta o a veces son mucho más pequeños y los minimizamos. Y estos cambios también generan en nosotros ciertas situaciones de sobrepensamiento o ciertas situaciones en donde no nos estamos sintiendo cómodos y nos empezamos a cuestionar la vida. Cambios, por ejemplo, una mudanza, por ejemplo, un cambio de trabajo, por ejemplo, un cambio de relación, en donde el cerebro, al estar acostumbrado a algo, como a algo continuo, a una rutina continua, cuando se enfrenta a este tipo de cambios, genera como una crisis interna. El cerebro necesita seguridades, necesitamos tener cosas predecibles, como que por ejemplo mañana va a amanecer, porque si no empezamos a sentir una emoción de ansiedad muy fuerte porque no tenemos nada seguro. Entonces hay muchas cosas que nos van a dar seguridad. La familia probablemente nos dé seguridad, la comida nos da seguridad, la cultura nos da seguridad, como que uno tiene muchas anclas de donde cogerse, pero cuando estas anclas no están, pues la cabeza empieza como a cuestionarse muchas cosas y tal vez a sobrepensar, y esto como que nos puede desencadenar muchas situaciones de salud mental. Creo que a veces nos juzgamos muy rápido porque a veces nos culpabilizamos mucho sobre las decisiones que tomamos, nos culpabilizamos como sobre las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, entonces decimos, pero yo por qué dije, yo por qué hice, yo por qué no hice, ¿no? En su momento yo decía como yo qué hago, me devuelvo, me quedo, no sé qué hacer, como que aquí me quedo, pero si me quedo haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con mi carrera, pero si me devuelvo, entonces voy a empezar de cero nuevamente en Colombia. Entonces empezó como un tema de sobrepensar muy fuerte, pero yo en ningún momento me cuestioné el contexto en el que me estaba desenvolviendo en estas 3 casas. Entonces quisiera compartirte la importancia del contexto frente a las situaciones de cambio, porque a veces no nos sentimos cómodos cuando cambiamos de lugar o de nuestra zona de confort, no por nosotros mismos, sino por el contexto con el que nos estamos desenvolviendo, con el que nos estamos como compartiendo todo el tiempo. Y este contexto es muy importante porque imagínate si tú tienes una pareja que todo el tiempo te recrimina por lo que comes, si estás comiendo mucho, si estás comiendo mal, si estás comiendo chatarra, si estás comiendo muy saludable, si estás tomando suplementos, y tu pareja constantemente te está botando ideas sobre la alimentación, es probable que tú también empieces a tener ciertas ideas sobre la alimentación o sobre como el consumo calórico o sobre lo que estás consumiendo en general. Y esto va a hacer que tomes decisiones enfocadas probablemente en lo que tu pareja te está diciendo. Igual, si de pronto estás en un contexto en donde todo el tiempo te miran como el cuerpo, pero es que estás gorda, pero es que estás gordo, pero es que tienes que comer mejor, pero es que esta ropa no te queda, pero claro, uno constantemente al recibir toda esa información de personas ajenas, uno se lo empieza a creer. Entonces uno empieza a repetir esas creencias pasadas de tengo que comer menos, tengo que vestirme más ancho, no puedo ponerme este tipo de ropa, no, porque estoy repitiendo creencias ajenas y porque estoy repitiendo lo que antes otras personas me habían dicho. Seguramente si yo cambio de contexto y estoy en un contexto mucho más asertivo, mucho más libre, mucho más flexible, mucho más consciente con respecto a que el cuerpo cambia, a las dinámicas de alimentación, a las dinámicas corporales,
seguramente el concepto con respecto a la alimentación y al cuerpo van a cambiar. Entonces, a veces nos juzgamos muy duro por decisiones que estamos tomando. Entonces yo dejo de comer y empiezo a juzgarme porque yo debería estar comiendo, porque yo debería estar comiendo mejor, porque, bueno, no sé, como muchas creencias que tenemos impuestas, pero no somos conscientes de que el contexto influye también un montón. Entonces, si de pronto estás pasando por alguna situación de cambios o de pronto estás pasando por alguna situación en donde te cueste habitarte a ti mismo o a ti misma, en donde te cueste como encajar con lo que tú eres, que tú sientas que no estás desenvolviéndote de la mejor manera, en donde sientas que lo que haces constantemente es una lucha para sentirte comprendida o comprendido por los demás, te invito a que puedas cuestionar el contexto en el que estás. Es decir, en que puedas empezar a decir, yo con qué amigos me estoy rodeando, yo con qué familiares, a qué familiares de mi vida les estoy permitiendo el acceso, en qué trabajo estoy, ¿no? Como mirar hacia afuera. Es importante, como no es siempre ver la vida como si nosotros fuéramos el centro. Por ejemplo, a veces pensamos es que todo soy yo y el problema soy yo y yo no encajo y yo no estoy y yo, el problema soy yo. Eso hace que vengan problemas de autoestima, de ansiedad, de depresión posiblemente. Pero si empezamos a mirar el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, probablemente te vas a dar cuenta que no estás conectando con personas que tengan valores parecidos a los tuyos. Personas que de pronto sean más flexibles o de pronto tengan la misma disciplina laboral, o de pronto personas que no tengan la misma libertad en la toma de decisiones o la misma genuinidad con respecto a alguna actividad, ¿sabes? Como es importante que puedas cuestionar con qué personas me estoy desenvolviendo y si estas personas con las que estoy son acordes a mis valores y a lo que yo quiero y a lo que yo necesito para mi vida. Porque cuando tú cuestionas el contexto, vas a ser capaz de elegir el contexto en el que quieres desenvolverte. Puedes elegir el contexto, es decir, somos seres humanos contextuales. Somos seres humanos en donde necesitamos un contexto para desarrollarnos y para sobrevivir. Es diferente un contexto en el que tú te sientas validado o validada, y es diferente un contexto en donde todo el tiempo tengas que estar remando o todo el tiempo tengas que estar como en contra, porque nuestra cabeza, nuestro cerebro necesita como anclas, necesita seguridad frente a algo. Y si yo todo el tiempo estoy en contextos en donde me están fomentando la inseguridad, es más fácil que yo me sienta insegura todo el tiempo, valga la redundancia. Entonces, no se trata todo el tiempo de quedarnos en la zona de confort y no conocer otro tipo de contextos, pero sí cuestionarnos frente a quién nos estamos desenvolviendo, frente a qué nos estamos como intentando ser nosotros mismos, con quién estamos compartiendo y a quién le estamos dando apertura en nuestra vida, porque esa voz exterior es la que seguramente va a retornar interiormente. Esa voz exterior que tenemos afuera es la que se vuelve como un eco. Seguramente tú conoces alguna persona adulta mayor que en algún momento de tu infancia te dijo, no sé, la remolacha tiene propiedades antioxidantes. Tú nunca lo buscaste en internet, nunca buscaste las propiedades, pero ahora das por hecho, y es algo muy fijo en ti, que la remolacha tiene propiedades antioxidantes, porque en algún momento de tu vida te lo dijeron y tú repetiste esa historia, sea o no sea la verdad. Eso también pasa con las creencias que tenemos con respecto a nosotros mismos. Si yo estoy todo el tiempo en contextos que me invalidan, en contextos que no me hacen sentir segura, pues yo todo el tiempo voy a repetir lo mismo. Voy a repetir que no puedo, que no soy capaz, que no me va a resultar bien, porque estoy repitiendo el contexto ajeno. Entonces, esto es una invitación, como que este episodio lo quiero hacer como mucho más hacia la invitación de que podamos cuestionarnos en qué contextos nos estamos desenvolviendo, y como herramienta que te puede funcionar es que puedas hacer una lista en donde no me estoy adaptando y luego lo desglosas. No me estoy adaptando en el trabajo por esto y esto y esto que no es coherente con lo que yo quiero, con mis valores tal y tal y tal específicamente. Y en ese momento, cuando empieces a contrastar cuáles son los valores que son importantes para ti, cuando tú mires ese listado, va a ser más fácil reconocer con qué sí resuenas y que puedas mirar qué eres capaz de negociar y qué no. Hay cosas que son negociables, hay cosas que no son negociables dentro de los valores, y por eso importa tanto que tú puedas tomar decisiones basadas en tus valores y en lo que es importante para ti.
Contexto sí influye en la toma de decisiones. Si te resuena esto, házmelo saber, me encantaría leerte. Cuéntame por favor qué opinas, en qué contexto no te has sentido cómodo, en qué contexto sí, qué es lo que más te ha costado de enfocarte o de adaptarte a cierto contexto. Me encuentras en redes sociales como Incomprendidamente Raya al Piso. Estoy en TikTok, Instagram, ahora YouTube. Suscríbete para que te puedan llegar los siguientes videos para acompañar a ti incomprendidamente. Abrazos.